Muy buenas tardes, ¿cómo están? Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a esta charla que tenemos cada vez en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de educación a distancia de la UNAM, con transmisión en vivo en el Facebook del Museo de las Constituciones. Este museo universitario tiene como una de sus muchas tareas divulgar la historia constitucional de México, los derechos incluidos en nuestra Constitución y su importancia, así como fomentar el ejercicio de una cultura ciudadana y de la legalidad a través de sus 4 salas temáticas que les invito a conocer de miércoles a domingo en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. El pasado 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Para hablar de su situación en México y de los retos para garantizar su derecho de asilo, de refugio y la protección de sus derechos a nivel internacional, hemos invitado a la doctora Aletia Fernández de la Reguera Aedo, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctora Aletia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Es un honor tenerla aquí. Muchísimas gracias, Rosalba. Al contrario, el gusto es mío. Gracias. Pues a continuación voy a leer la semblanza de la doctora para pasar después al inicio de nuestra charla. La doctora Aletia Fernández es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Europeos por la Universidad de Ámsterdam y doctora en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Es especialista en género y migración. Sus líneas de investigación son los derechos, migraciones y movilidades y los estudios empíricos del derecho. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 2015 a 2018 fue investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG de la UNAM. Actualmente coordina el Laboratorio Nacional de Diversidades también de la UNAM y el Diplomado Género y Políticas de Igualdad del Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También coordina el área de migración del Consorcio Binacional UNAM, Universidad de Arizona, en migración, derechos humanos y seguridad humana. También es coordinadora del Grupo Académico de Trabajo en Docencia del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación y del proyecto Migration in Latinoamérica. Es integrante del grupo de investigación llamado Análisis Comparativo en Migración Internacional y Desplazamiento Forzado en las Américas y del Comité Académico del Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM. Así como del Comité Directivo del Instituto para las Mujeres en la Migración, IMUMI-AC. Imparte cursos de licenciatura y posgrado en migración, género y metodologías cualitativas en la UNAM, en la Universidad de Lille, Francia, y en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. En el 2021 publicó el libro Caravanas, en coautoría con la doctora Luciana Gandini y el doctor Juan Carlos Narváez, que fue galardonado con el premio William Leo Grande en 2019-2020 como el mejor libro sobre estudios latinoamericanos por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University. Doctora, pues tenemos a una experta. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes de iniciar la charla, quiero recordarles a quienes nos ven a través del Facebook que pueden enviar sus preguntas y comentarios en el chat y lo retomaremos hacia el final de esta charla. Pues doctora, muchas gracias por acompañarnos en esta charla del mes del Museo de las Constituciones, este mes dedicado a las personas refugiadas en México, cómo garantizar el derecho a la protección internacional. Y pues empecemos esta charla, doctora, con un panorama de la situación de las personas refugiadas en México. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Gracias, Rosalba. Sí quisiera antes de comenzar, pues darte las gracias a ti, de verdad, por haber puesto este tema dentro de la serie de conversaciones y de eventos que ustedes tienen. Qué importante que hoy estemos hablando de los derechos humanos de las personas refugiadas en México. También agradecerle al compañero Ezequiel, que está detrás de cámaras, facilitando que hoy estemos todas y todos aquí conectados. Y pues me encanta estar en espacios como este, espacios que sean amplios, donde sabemos que mucha gente desde distintas espacios, situaciones y distintas disciplinas y actividades profesionales nos están escuchando. Entonces, voy a empezar a dar un panorama. No sé si tengo una presentación, no sé si la puedo compartir o si prefieres que sea una charla más hablada, como tú lo consideres. Pues si quieres, la compartes y sobre esa vamos platicando. Perfecto. Ok, sí, por favor, siéntete toda la libertad de ir comentando, porque esto lo hemos planeado Rosalba y yo como un diálogo también, para que pueda ser bastante ameno. Y bueno, creo que a veces cuando estamos también a través de
pues del Zoom, siempre va a ser mejor que tengamos de repente por ahí unas diapositivas que nos van facilitando el tema. Bueno, yo primero voy a explicar un poco el contexto de en qué momento, ¿no? Cuando quienes estudiamos migraciones, que desde hace 15, 20 años hay una tradición muy importante en México, hay que decirlo, sobre estudios migratorios, que viene desde los años 70. México es un país que junto con Estados Unidos, por la forma en cómo se fue desarrollando las movilidades entre ambas fronteras, ha dado muchísimo fruto en materia de teoría y de estudios migratorios en el mundo entero. Pero hasta hace muy pocos años, quienes estudiábamos la migración, teníamos como muy claro que había una división entre, por un lado, los estudios migratorios y por otro lado, los estudios de las personas refugiadas o los llamados refugee studies. Y es algo reciente, digamos, en los últimos 10 años, en los últimos 5 años, que cada vez vemos cómo se van vinculando a hablar de personas migrantes, personas en movilidad y a hablar de personas refugiadas. Y que hoy en México estamos teniendo personas que están llegando de manera forzada y que de ninguna manera son personas migrantes en el entendimiento que la migración sería un movimiento para mejorar la calidad de vida o una migración laboral o económica. Lo que tenemos en México actualmente son migraciones forzadas y esto sí es muy importante, Rosalba, destacarlo porque el panorama ha cambiado. Yo quisiera empezar bueno, y también ahorita explico dónde es el contexto, pero también decir que el momento actual de donde estoy hablando también es una vez que habíamos empezado a tener una llegada muy importante de personas migrantes forzadas, que fue más evidente, se puso en la agenda nacional con las caravanas migrantes de 2018 y 2019, pues llega la pandemia. Y entonces la pandemia lo que nos ha mostrado, y es de lo que voy a hablar el día de hoy, es de la precariedad que existe en materia de protección a las personas refugiadas, en materia de protección internacional y de mecanismos de protección social, que si bien ya sabíamos que estábamos en un momento de mucha precarización para poder garantizar los derechos de estas personas, y lo voy a explicar porque México tradicionalmente era un país de origen y de tránsito y no un país de destino, entonces también hay que un poco hacer una reflexión de qué implica ser un país que en pocos años se ha vuelto un país de destino y una región, pensemos en América Latina también, como hay muchos flujos de personas que no se mueven únicamente por cuestiones económicas, sino que son personas que están huyendo de desastres naturales, de terremotos, de huracanes, de pobreza extrema, de violencia extrema. Entonces ha cambiado muchísimo el panorama y México y en sí la región latinoamericana son regiones que no tienen esta tradición de asilo. Hay que decirlo, bueno, algunas de las preguntas que tengo ahorita para explicar es cuál es el contexto, que es lo que estoy explicando, de acceso al territorio para las personas migrantes, personas refugiadas, personas solicitantes de la condición de refugiado. También voy a explicar en qué consisten estos procesos, qué implica llegar a México y solicitar protección internacional y cuál es el procedimiento, digamos, desde la perspectiva administrativa y jurídica hasta el ejercicio real de los derechos humanos, cómo ha afectado la pandemia, todo este panorama incipiente, precario, de asistencia y de garantía de los derechos humanos que están en la ley de asilo, en la ley de refugio en México y en la ley de migración, y cuáles serían los principales obstáculos y desafíos. Estos serían como los 4 puntos que intentaré desarrollar a lo largo de los 35 40 minutos que me restan. Pero lo que yo estaba diciendo que me parece que es importante, a veces pensamos que tenemos una gran tradición porque cuando escuchamos refugio o asilo pensamos en las personas de la Guerra Civil Española que llegaron a México o pensamos también en los flujos de los 70s, de las personas del Cono Sur, de Chile, de Uruguay, de Argentina, ¿no? Que con las dictaduras llegaron a México, o pensamos también en las personas guatemaltecas refugiadas de los 80s, pero en realidad México no es un país que tiene una política amplia, una política, digamos, cálida y una política robusta para recibir a las personas refugiadas, no, inclusive no en estos grupos. Inclusive si pensamos en los refugiados de la guerra española, también no ha habido, yo no soy experta en una perspectiva histórica, y tengo colegas como Daniela Gleiser o Pablo Yankelevich, ¿no? Que han estudiado la perspectiva histórica del refugio, pero lo que sí sabemos es que no somos ese país que nos hemos
creído ser, que somos un país de puertas abiertas. Siempre ha habido obstáculos para otorgar derechos a las personas extranjeras y es muy reciente también que tenemos esta ley de la doble nacionalidad de los 90. Entonces, no somos ese país que creemos que somos tan hospitalarios y claro, en los últimos 10 años y en los últimos 5 años en particular, desde las llegadas de las caravanas migrantes, pues se ha hecho más público el problema de las personas migrantes forzadas que solicitan protección internacional y sobre todo lo que voy a explicar hoy es que el Estado mexicano tiene esa obligación. Es decir, México ha firmado 2 convenciones súper importantes para garantizar los derechos a la no devolución y el derecho al territorio y el derecho a solicitar asilo, que es la Convención del 51, la Convención de Ginebra y la Convención de Cartagena del 84. Entonces, México tiene, digamos, en la ley asumidos compromisos importantes para otorgar protección. México tiene una ley de personas refugiadas, de asilo y protección complementaria y una ley de migración que tienen un enfoque de derechos humanos. Son leyes recientes, son del año 2011, pero que en la práctica hay muchos obstáculos. Y voy a empezar a explicar desde dónde, ¿no? Desde el acceso al territorio. Mucho de lo que estoy abordando esta tarde tiene que ver con un proyecto que hicimos de manera colaborativa en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en el SUDIMER, con 7 otros países, con colegas de 7 universidades diferentes en América Latina, que cuando empezó la pandemia, ya teníamos tiempo haciendo mapeos y para rastrear las condiciones de acceso y de garantía del derecho al asilo, al refugio en México, pero cuando empieza la pandemia hicimos un estudio comparativo para situar también cómo está México en materia de los derechos de las personas refugiadas frente a otros países de la región latinoamericana como Brasil, como Uruguay, Ecuador, Perú y bueno, aparte de lo que estoy presentando hoy es esto que estudiamos de esa forma comparativa con colegas en otros países, donde aplicamos el mismo instrumento. Hicimos entrevistas a personas clave, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales. En esa ocasión no pudimos entrevistar a personas migrantes, pero desde hace ya muchos años, por lo menos desde el 2017, que de manera pues continua, ¿no? Tengo presencia en puntos fronterizos como en la ciudad de Tapachula o en Tijuana, sobre todo en Tapachula, hago constantemente trabajo de campo con personas solicitantes de la condición de refugiado. Entonces, un poco les voy a compartir mi experiencia entre lo que fue ese proyecto de caminar y lo que llevamos sistematizando y estudiando desde hace varios años. Yo diría lo más importante para la pregunta de Rosalba es, ¿en qué condiciones llegan? ¿Cómo es el contexto? Pues México recientemente pasó de ser ese país de origen y tránsito, como lo expliqué, a ser un país de migraciones forzadas, de personas que están huyendo de situaciones extremas de violencia, por ejemplo, en Centroamérica. La violencia criminal, la violencia comunitaria, pero también es muy complejo porque no es solamente un tema de violencia estructural, sino también es un tema de pobreza y de inseguridad alimentaria que si bien no lo hemos estudiado lo suficiente, está vinculado con los cambios climáticos y con los desastres naturales. Entonces, digamos, hay que entender que las personas que llegan a México no son migrantes económicos y que vienen huyendo de situaciones donde no hay marcha atrás. Y eso es muy delicado porque voy a explicar el problema de que no se respeta el principio de la no devolución y muchas veces México está deteniendo y deportando a sus solicitantes de la condición de refugiado, que una vez que regresan a sus países de origen, pues están expuestos a morir, están expuestos a tener que volver a migrar porque no hay condiciones mínimas de seguridad y bienestar en los lugares de los que están huyendo. Entonces, hay que entender que hay un panorama muy complejo de por qué la gente sale de sus países, a la vez de que a nivel global, y México está fortaleciendo mucho, y es de lo que voy a explicar ahorita, la criminalización de las personas en movilidad. Estamos en un momento donde simplemente hoy con la noticia, esta tragedia, ¿no? Del tráiler que se encontró en Texas, donde hay más de 50 personas fallecidas, personas migrantes, y la respuesta, ¿no? de los gobiernos es, se necesita más control. Esto es porque hay traficantes y esto es porque hay personas que abusan. Sí, pero no ponemos en duda que hay un tema muy importante de las condiciones tan inseguras de tránsito, pero esto tiene que ver con también las imposibilidades de poder tener rutas seguras para migrar. Entonces, México es un país que ha aumentado de manera muy, muy fuerte los controles fronterizos y la militarización. Mientras más controles, más militarización y un enfoque de donde lo que existe es la
detención, las personas van a seguir con la necesidad de moverse y lo harán de formas más clandestinas, y a quien se está alimentando es estas redes, ¿no? de traficantes. Entonces, es muy complejo, no hay respuestas fáciles, pero tampoco se trata de decir solamente están ocurriendo esas tragedias porque hay redes de tráfico. Hay redes de tráfico porque hay un enfoque de política migratoria extremadamente punitivo y porque las personas están muy expuestas a sufrir una serie de violaciones a sus derechos humanos desde que ingresan a territorio. Y aunado a un discurso de la criminalización, ¿no? De que las personas son migrantes, seguramente son peligrosas o que vienen enfermas. Ahora con la pandemia se ha acentuado mucho este discurso de que las personas vienen portando enfermedades y sobre todo que son personas peligrosas, y en realidad son discursos xenófobos, ¿no? Porque no se criminaliza a cualquier persona migrante, se criminaliza a quienes vienen de países pobres, se criminaliza a las personas que son indígenas, a las personas negras, a las personas que vienen en situaciones extremas, ¿no? Y que no tienen más que lo que traen puesto. Y entonces se les acusa y se les expone justamente a ser víctimas del crimen organizado. ¿Cuáles han sido las respuestas del gobierno mexicano a estas llegadas masivas? Que digamos, si vemos los números, no es que antes no llegaban tantas personas a México, es que llegaban de manera más clandestina. Las caravanas migrantes del 2018 es un quiebre muy importante para entender el riesgo extremo que hoy estamos viendo esta noticia, pero esto es el cotidiano, donde las personas tienen que migrar con altos costos y con altos riesgos a su vida y a su salud. Las caravanas son una estrategia para migrar de forma más visible, para que migraran con menos costos, no tienen que contratar a los traficantes. Y justamente la respuesta ante las caravanas fue la militarización, la Guardia Nacional. Desde el año 2019 la Guardia Nacional tiene funciones de verificación y control migratorio, que si bien no negamos la importancia que México tenga controles fronterizos, lo que es muy, muy criminalizante es que los controles no solamente están en puntos de frontera, están a lo largo de todo el país, en las rutas carreteras. Y el hecho de que sea la Guardia Nacional el primer sujeto, el primer agente respondiente, digamos, del Estado cuando entra en contacto con una persona solicitante de refugio, pues es gravísimo. Porque, primero, entrar a México sin documentos no es un crimen, no es un delito, es una falta administrativa. Pero todo el tratamiento que se le da a la política migratoria es muy criminalizante y punitivo. Entonces, si es una persona que solicita o que necesita protección internacional, que posiblemente no sabe que México es un país donde tiene ese derecho, y lo que se topa es con la Guardia Nacional y con una detención arbitraria y con espacios de detención migratoria que inclusive se habla que son espacios torturantes. Yo hice una investigación 3 años en una estación migratoria y también hice una investigación en un reclusorio. Y yo puedo ver las diferencias y puedo afirmar que las condiciones de estancia, de alojamiento son mucho más precarias y violatorias a los derechos humanos en las estaciones migratorias. Y lo que está pasando es que las personas solicitantes de la condición de refugiado llegan a México y en cuanto tienen contacto con la autoridad son puestas en detención y tienen que comenzar su proceso de solicitud de la condición de refugiado en detención migratoria. Y eso es algo muy grave de lo que voy a hablar más adelante. Quiero poner este mapa porque me parece que es ilustrativo también de cómo han sido las respuestas. Me estoy adelantando a la segunda pregunta de Rosalba, pero que tiene que ver un poco con, o sea, que una cosa es qué sucede, cómo llegan las personas a México y cuáles son las respuestas, con qué mecanismos cuentan. El acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a un espacio digno para estar, a la alimentación, a la educación. Bueno, México tiene una tradición bien importante de redes de organizaciones de la sociedad civil, de casas del migrante, de albergues, porque somos un país de tránsito de migraciones y de origen. Ustedes en el mapa, primero empiezo por los puntos naranjas, son las casas del migrante, son las organizaciones de apoyo que desde hace 30, 40 años tuvieron que empezarse o sea, empezaron a tener que dar una respuesta para las personas mexicanas que migraban a Estados Unidos y que estaban en tránsito. En los últimos 15 años cambiaron su razón de ser muchas veces y empezaron a recibir a las personas deportadas mexicanas. Por eso hay muchos más albergues y todo esto lo vemos en el norte, pero también en el sur, porque también dan una atención importantísima a las personas en tránsito. Hoy en día, quienes están respondiendo y quienes han podido dar un mínimo sustento a las poblaciones solicitantes de refugio en México son las organizaciones de la sociedad civil y son los albergues y son las casas del migrante, no es el Estado mexicano. Y también son los organismos internacionales como el ACNUR, como la OIM, que son las agencias de Naciones Unidas que han
sido agentes importantísimos, sobre todo en el contexto de pandemia. Entonces, en este mapa, así como pueden ver los puntos naranjas, también están viendo triángulos azules y cuadros verdes. Los triángulos y los cuadros son estaciones migratorias, son estaciones espacios donde se detienen, son cárceles de migrantes. Lo que pasa es que hay eufemismos en la ley de migración y no se dice que son cárceles, se dice que son espacios de alojamiento, son estaciones migratorias donde las personas son presentadas ante la autoridad, pero en realidad las personas son detenidas y la detención puede ser bastante prolongada. La ley dice que eso es una detención de 15 días, en algunos casos son 60 días, y si las personas presentan un amparo, por ejemplo, para no ser deportadas, una persona que necesita ser refugiada y la van a deportar y se ampara para no ser deportada, tiene que aceptar la detención indefinida. Entonces tenemos casos de personas que han estado hasta más de un año en una estación migratoria. Entonces esto es muy grave y es muy importante decirlo, porque yo diría que el primer obstáculo para el derecho al asilo tiene que ver con el acceso al territorio, a no ser deportado. Y voy a poner rápido porque se nos está yendo el tiempo, pero voy a poner un contexto para entender el tema de asilo en México hoy, que es también en contexto y en relación con el sistema de asilo en Estados Unidos. Estados Unidos comienza en el año 2019, cuando son las caravanas migrantes, de manera unilateral el programa Quédate en México, que consiste en que todas las personas que solicitan asilo en Estados Unidos tienen que permanecer en México. El problema de esto es que las solicitudes en Estados Unidos se han alargado muchísimo, que más de 70,000 personas han participado en este proceso y solamente 2.6% recibieron una resolución positiva. Esto que hace que las personas sean regresadas a México, en algunos casos cuando se les rechaza finalmente o se les niega la solicitud en Estados Unidos, son deportadas directamente a sus países, pero muchas veces son enviadas a territorio mexicano y las personas comienzan aquí un proceso de asilo, ¿no? O quedan varadas en un limbo jurídico entre que están en una situación de proceso en Estados Unidos y en México no tienen acceso al trabajo, no tienen acceso al empleo. Entonces México tiene población que está solicitando asilo en nuestro país, pero también tiene muchas personas que comenzaron en Estados Unidos el asilo y fueron rechazadas. Y un problema muy grande es que tenemos en México la ley de asilo obliga que cuando las personas comienzan un proceso tienen que esperar en esa entidad federativa. Entonces tenemos dos realidades muy diferentes porque entre el 60 y el 70% de las solicitudes se reciben en Chiapas, en uno de los estados con mayor índices de pobreza, de desempleo. Entonces en el sur hay un tapón porque no se permite que las personas, es un absurdo, pero no se les permite que durante sus procedimientos, que ahorita explicaré lo lentos que son, puedan moverse de entidad federativa. Pero en el norte también tenemos otra situación muy complicada porque son Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros, estas ciudades donde están las personas que están solicitando asilo en Estados Unidos están esperando y ahora con la pandemia no solamente es el Quédate en México, que se suspendió durante un momento cuando entra el presidente Joe Biden, y ahora se está haciendo todo un proceso en Estados Unidos para reactivar Quédate en México para que no se pueda suspender, pero también Estados Unidos con la pandemia comienza otro tipo de programa que es súper perverso, que ha tenido unos impactos hiper negativos en México, que es el título 42, que es una cláusula de la Ley de Servicios de Salud Pública en Estados Unidos que autoriza a prevenir cualquier entrada a personas durante la emergencia sanitaria. Entonces, en el año 2020, casi 200,000 personas fueron deportadas de Estados Unidos a México en su mayoría, aunque no sean personas mexicanas. Y en el 2021, más de 1,000,000 de personas, mexicanas y no mexicanas, de manera expedita son deportadas. Entonces, también hay que decir que México le ha hecho una función a Estados Unidos, porque va recibiendo también a las personas que han sido deportadas, las detiene y México las vuelve a deportar. De tal manera que yo he entrevistado a personas que han estado detenidas en Estados Unidos, deportadas por Estados Unidos, detenidas en México y que serán deportadas por México. Entonces también hay que entender que México está jugando un papel, pues, por un lado, de contener las migraciones desde la frontera sur, de no ampliar los mecanismos para poder reforzar el sistema de asilo. Tenemos una Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, que es una entidad que está sobrecargada de trabajo. Ahorita voy a enseñar los números de cómo la Comar, cuántas solicitudes recibe y cómo se ha exponencialmente aumentado este número
y no es una institución que le amplían el presupuesto o que amplían el personal. La fuerza y el personal, el presupuesto está localizado en el Instituto Nacional de Migración para fortalecer el control y la detención y no así las solicitudes de asilo. Me voy a ir un poquito más rápido, pero creo que es importante mostrar este número, que es el año 2021 marca un punto histórico, tanto en detenciones como en solicitudes de asilo. México nunca había detenido tantas personas como el año pasado, casi 310,000 personas detenidas, de las cuales no tenemos los porcentajes, pero una gran mayoría son personas que están con necesidades de protección internacional y no todas pueden solicitar asilo. Cerca del 80% terminan siendo deportadas antes de poder comenzar una solicitud de asilo en México. Y la otra cifra que también es histórica, pues es que México recibió más de 130,000 solicitudes de la condición de refugiado. Esta parte ya la expliqué, pero bueno, me voy a saltar la parte del efecto que sean los militares, ¿no? Quienes están como primeros respondientes. ¿Por qué? Pues porque primero, igual que los agentes de migración, hay un uso discrecional. Si deciden o no, en ese primer contacto, en esa primera entrevista, que la persona necesita protección internacional, que debería de tener acceso a solicitar una entrevista ante la Comar. Pero si esa persona, esa agente de migración, decide que no, pues la persona simplemente es deportada, ¿no? O también la serie de vejaciones a los derechos humanos durante la detención migratoria, y esto queda muy acentuado con la Guardia Nacional y con las detenciones que se están haciendo en las carreteras. Es como muy grave. También hay un decreto presidencial del 2019 que todas las personas en México para poder comprar un boleto de autobús necesitan presentar una identificación y muchas veces no les toman como válidas sus formas de regulación migratoria. Entonces, parece ser que el derecho al tránsito está limitado a las personas mexicanas y las personas extranjeras son detenidas cuando están comprando un boleto de autobús. Entonces, también es como muy grave pensar en el derecho a la movilidad. Aquí voy a irme rápido, pero sí quiero explicar este mapa que están viendo. Aquí son todos los centros de detención migratoria en el país. México es el país de toda la región latinoamericana que tiene más centros de detención migratoria. Y insisto, el problema es que hay, una de las rutas más importantes para poder comenzar un proceso de asilo en México es la detención, porque si tantas personas están siendo detenidas es hasta que llegan a una estación migratoria y tienen la suerte que se les informe que México es un país donde pueden solicitar asilo, que pueden tener contacto con la Comar y pueden comenzar una solicitud. No todas las personas comienzan la solicitud en libertad y entonces esto tiene graves obstáculos, inclusive al propio procedimiento y a que las personas no acaben siendo deportadas, ¿no? México tiene todas las características que Naciones Unidas indica de lo que es una detención arbitraria. Entrar a México sin documentos, ya lo dije, es una falta administrativa y eso, de acuerdo a la Constitución, obligaría a que la detención se limite a 36 horas. Pero la ley de migración obliga a que las personas sean puestas de manera automática, sistemática y generalizada ante el Instituto Nacional de Migración. Y esto va en contra de todos los principios de derecho internacional, donde se habla que la detención tendría que ser una medida excepcional, no deseable y de último recurso. Pero en México es obligatoria, es sistemática y es generalizada, por lo cual estamos frente a lo que el Comité de Naciones Unidas para los Derechos de las Trabajadoras Migrantes define como la detención arbitraria. Ya me voy a ir más adelante para poder explicar en la parte de qué tipo de obstáculos tienen las personas para solicitantes, cuáles son sus derechos, pero sí quería explicar muy rápidamente esta gráfica. Fíjense, es entre el año 2000 y 2020, el número de solicitudes, y no está para 2021 completo el número, fueron 130,000, lo acabo de decir, pero ustedes ven que ha sido exponencial el crecimiento. O sea, fíjense cómo en 2016 se recibieron 9,000 solicitudes, para 2017 fueron 14, y desde 2017 cada año han aumentado más de un 100%. O sea, pasamos de 15,000 solicitudes a 30,000, a 70,000. 2020 es un año sui generis, y hay que decirlo, México ahí sí tuvo una buena práctica. Es de los pocos países en América Latina que a pesar de la pandemia nunca cerró sus puertas para recibir solicitudes de asilo. Y cerramos 2021 con 130,000. Entonces, realmente es exponencial el crecimiento y no así, obviamente, como se están resolviendo los casos. Aquí lo que ustedes están viendo, la línea morada, son las solicitudes recibidas, la línea verde son las solicitudes concluidas y la naranja son las reconocidas.
Entonces, la Comar tiene un rezago brutal y aquí es donde ya voy a pasar a la segunda parte de la charla, porque lo que vemos en gráficas, ahora yo se los contaré en testimonios, ¿no? En la parte más real de la vida de las personas. El tiempo de espera puede ser entre 6 meses, en un mejor de los casos, hasta más de un año. En ese año, si las personas están obligadas a permanecer en la entidad donde comienzan su trámite, pues imagínense las enormes dificultades que hay, desde para garantizar acceso a la vivienda, acceso al empleo. Muchas veces las personas pues no pueden trabajar si no tienen documentos, por supuesto, no los van a emplear. Entonces ya una vez que empiezan la solicitud pueden tener la CURP y con la CURP pueden estar empleadas, pero no en todos los casos las personas pueden tener acceso al empleo por muchas razones, porque no tienen acceso a una cuenta bancaria, no todos los bancos reciben de hecho son muy pocos los bancos que reciben las identificaciones migratorias, es decir, la tarjeta de visitantes por razones humanitarias como una tarjeta válida de identificación, la mayoría pide IFE, me parece que solamente es Banco Coppel que tiene esa buena práctica. Entonces, hay una serie de obstáculos en lo cotidiano y en México la seguridad social está anclada al empleo formal, en un empleo que tiene tanta informalidad. Entonces, difícil hablar de tener acceso a las guarderías. El tema de género también, la brecha que hay entre las oportunidades para una mujer refugiada que para un varón son enormes porque no existe, insisto, no hay un solo servicio de guardería o espacio para el cuidado de los niños que son hijos de madres que están solicitando la condición de refugiado. Una vez que son refugiadas, ya pueden tener posibilidad de tener empleos formales, pero mientras que están en el proceso, no hay espacios de cuidado. Entonces las mamás tienen que decidir entre cuidar, ¿no? Y entre trabajar. Y entonces aquí el problema de hablar de protección social en México, pues es que va a estar anclada al empleo formal y si el proceso para tener acceso a la condición de refugiado llega a ser hasta de un año, pues es un año de muchísima incertidumbre, donde las personas no tienen acceso a poder normalmente a tener un empleo o tienen empleos informales, ¿no? Y junto con eso, ahorita hablaré del acceso a la salud y a la educación, que sí son derechos que todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen en México, pero insisto, también hay un entorno de xenofobia, un entorno de mucha discriminación y se tienen que ir resolviendo de manera casi casuística, ¿no? El acceso a una escuela. Muchas veces son las organizaciones que tienen el contacto con una escuela y que así es la única manera de lograr inscribir a los niños a la escuela. O de acceso a la salud. Hay muchísimos hospitales que si no llegan con el INE no las aceptan. Y eso es porque el personal de salud no está capacitado, no sabe que en México el derecho a la salud es universal y que cualquier persona, aunque no tenga documentos, tendría derecho a poder recibir atención médica. Entonces, todo eso aunado al clima de criminalización, pues sabemos en nuestras investigaciones, las personas dicen, cuando yo me enfermo, lo último que hago es ir a un hospital. Antes voy a una farmacia de estas como farmacia del ahorro, una farmacia, el doctor Simi, porque tienen muchísimo miedo también de acercarse a las autoridades. Entonces, lo que podríamos decir es que en México estamos viviendo un momento donde hay una inclusión parcial y ambigua de los mecanismos jurídicos. Si revisamos la ley de refugio, de asilo y protección complementaria o la ley de migración, la verdad es que tienen enfoque, relativamente tienen un enfoque de derechos, pero el problema son la cantidad de eufemismos y la forma de implementar. ¿Qué pasa cómo se interpretan esas leyes, ¿no? Y sobre todo, lo que yo siempre digo es, cuando ese funcionario de a pie, ese burócrata de a pie, que es la primera respuesta, ¿no? En una ventanilla, niega el derecho. ¿Por qué? Porque no lo sabe, porque lo ignora o porque simplemente también hay una cultura institucional de un uso discrecional de los reglamentos, ¿no? Es decir, un agente de migración que niega una llamada telefónica porque sí, en una estación migratoria que niega el acceso al médico porque sí, que les dan alimentos podridos porque sí, ¿no? Son prácticas que hemos documentado y ahí tiene que ver con, digamos, no solo el uso discrecional, sino la excepcionalidad con la que funcionan estos lugares. Hay como un estado de excepción donde se les permite esta forma, ¿no? de castigos. Insisto, gran problema es que las personas solicitantes y también ha habido casos de personas refugiadas que son puestas en detención. La semana pasada estuve en Tapachula, Chiapas, y hubo un evento muy interesante
porque las organizaciones de la sociedad civil en coalición están haciendo, hay un grupo que se llama Grupo contra la Detención Arbitraria de Personas Refugiadas. Son tantos los casos de personas refugiadas y personas solicitantes que se tienen que fortalecer los programas de alternativas a la detención. Se tienen que fortalecer los mecanismos para garantizar que todas las personas que llegan a México y que dicen, yo estoy en riesgo, mi vida está en riesgo, no soy un migrante económico, necesito protección, que se les pueda comenzar un procedimiento. Ya de ahí a que se pueda dar una resolución positiva o no, pasa por un procedimiento institucional. Pero en México se está negando ese primer derecho a no ser devuelto a su territorio y a solicitar la condición de refugiado. Ya expliqué un poco lo de los servicios de salud y educación, y como ya para ir cerrando, porque me interesa mucho tener diálogo de preguntas y respuestas, yo diría que el derecho los derechos humanos de las personas solicitantes y de las personas refugiadas en México, los grandes obstáculos son los largos periodos de espera, ya lo dije, ¿no? Lo que implica, o sea, los albergues no están diseñados para poder tener a las personas tantos meses, y con la pandemia vimos un enorme retroceso, porque si bien había familias que ya habían podido comenzar a tener un ingreso, ¿no? Solicitantes o personas refugiadas que ya tenían un pequeño ingreso que les permitía rentar y independizarse, ¿no? De los albergues, mucho de esto se vino abajo. Entonces hay una crisis muy fuerte, también hay que decirlo, que son los albergues, es la sociedad civil, todos los triangulitos naranjas del mapa que presenté hace rato, las casas del migrante, que además están lidiando con un recorte muy importante de recursos. O sea, sí están, las organizaciones de la sociedad civil hoy en México están haciendo una función humanitaria sustantiva y con recursos sumamente limitados, ¿no? Entonces, me parece que eso es un problema muy grande. Ya expliqué también el tema de la militarización, el tema de el personal de salud que no está capacitado, el tema de la informalidad, o sea, es decir, las familias de verdad que no podemos pensar que México ni siquiera estamos orientándonos hacia un modelo de integración cuando tenemos tan pocas iniciativas. Hicimos nosotros un mapeo de los programas gubernamentales y hay un programa, único programa a nivel federal, que es el programa de emergencia social, que realmente ha crecido muchísimo este programa, pero que no termina de ser un programa de empleo, tampoco es un programa realmente, es como un programa de asistencia social, donde las personas tienen un ingreso, ¿no? A cambio de hacer alguna actividad laboral, alguna actividad para mejorar los municipios de acogida, por ejemplo, pero son ingresos súper precarios, ¿no? Que sí permiten, como se llama el programa, emergencia social, permiten solventar en un contexto de crisis una emergencia para que las personas tengan que comer, pero no es un programa que permita responder a las exigencias y a los retos que México tiene en materia de empleo. Hay un programa que es muy bueno, que no es del gobierno, es el programa del ACNUR, que me parece muy exitoso de conocer y que analizar, ¿no? Cómo está haciendo una buena práctica, que es el programa de relocalización de personas refugiadas. Una vez que las personas son refugiadas o aún si son solicitantes, perdón, el ACNUR reubica a las personas en diferentes ciudades como Aguascalientes, Guadalajara, Monterrey, Saltillo, que son ciudades donde se requiere la mano de obra de las personas refugiadas. Entonces, las empresas, las maquiladoras, las industrias solicitan esta mano de obra y se reubica toda una familia para que puedan comenzar procesos de integración. Son programas exitosos en el sentido de que tienen un rango muy alto de éxito, las personas se quedan, no se van. Empezó uno de los pilotos, fue Saltillo, y todo el mundo creía, pues van a llegar a Saltillo y 2 meses después van a querer cruzar a Estados Unidos. No, las familias permanecen porque las personas refugiadas lo que necesitan es seguridad y bienestar. Entonces, este es un programa exitoso, pero insisto, ¿no? El gobierno sí tendría que estar generando más opciones. La Ciudad de México es una de las pocas entidades que tienen programas un poquito más robustos, porque las personas migrantes son incluidas dentro de los grupos en vulnerabilidad de los programas de la Ciudad de México. Entonces tienen más apoyo para comedor, por ejemplo, bolsa de trabajo, pero insistimos, lo de la bolsa de trabajo se viene abajo muchas veces por no tener por la nacionalidad mexicana, o porque no tienen INE, o porque todavía están en el procedimiento, ¿no? Y en las dificultades para acceder a la educación, me parece que este es un tema fuertísimo, ¿no? El tema de la educación. Somos un país migrante, somos un país que hemos vivido todos los problemas
para poder integrar a nuestros propios connacionales retornados de Estados Unidos en las escuelas, y México está generando muchos obstáculos también para que los niños refugiados puedan estudiar. La mayoría de los casos de verdad se resuelven a través de contactos. Entonces me parece que es muy importante homologar, capacitar, sensibilizar, socializar a todas las personas que tienen contacto o que son potencialmente personas que van a estar en contacto con migrantes o personas refugiadas, como son enfermeras, educadores, médicos, ¿no? Que necesitan saber que la ley de salud y la ley de educación sí dan este acceso de manera universal. Y bueno, ahora sí, ya estoy casi concluyendo, ¿no? Digamos, claramente son muy precarios los mecanismos de protección internacional, son insuficientes, son ineficientes, hay poco presupuesto, la Comar es una institución que está sumamente rebasada y que sí me parece que ahí es donde queda claro esta coexistencia que existe o esta tensión entre el control migratorio, entre la criminalización, la detención y por otro lado, la necesidad, la obligación de México de otorgar protección internacional y la necesidad tan grande que existe. Entonces, estamos hablando de un nuevo momento o un espacio, un nuevo espacio, perdón, un proceso muy importante en México donde, digamos, hay una gobernanza de las movilidades distinta, porque ya son muchos actores emergentes quienes han dado respuesta y esto se acentuó muchísimo con la pandemia. Son las organizaciones de la sociedad civil, son los organismos internacionales quienes pues han entrado a resolver, ¿no? Resolver la crisis, repartir despensas, repartir tarjetas con dinero para que las personas puedan tener acceso a medicinas, que puedan rentar un lugar. Y eso funcionó muy bien durante las caravanas, funcionó muy bien durante la pandemia, pero ahora tenemos que ver hacia un escenario donde las personas migrantes no sean beneficiarias de una asistencia humanitaria temporal. Ese es el gran riesgo y esa es la crítica que hacemos siempre. ¿Cómo garantizar que sean sujetos de derecho? Hay una brecha amplísima entre ser beneficiario temporal de un momento de crisis, de una asistencia económica, que aparte tampoco dura mucho, te dan una tarjeta por 3 meses, donde puedas tener acceso a un servicio de salud de emergencia, donde puedas tener acceso a una despensa, y otra muy diferente es ser sujeto de derechos, donde tu primer derecho es el acceso al territorio, tu segundo derecho sea solicitar la condición de refugiado y que no estés en una estación migratoria, que tengas un espacio digno y seguro y que te garanticen una resolución, ¿no? Ad hoc a los procesos. Y voy a concluir con algo que me parece también súper importante destacar. Las mujeres tienen menos posibilidades de probar el miedo fundado que les exige los procedimientos de refugio. Las mujeres están migrando y las mujeres que son solicitantes o que deberían de ser refugiadas, pues migran casi siempre porque han escapado de una pareja que las ha violentado o una comunidad. También hay un tema de violencia comunitaria brutal y muchas veces salen de un día para otro con lo que traen puesto y con sus hijos, hijes. No tienen las pruebas que les piden porque no traen ese capital social, porque no traen una prueba para demostrar que pusieron una denuncia, tal vez nunca la pudieron poner por miedo a ponerla en su lugar de origen, una denuncia de su marido golpeador, por ejemplo, o no tienen fotos de su casa quemada, o no tienen forma de comprobar que sus hijos fueron amenazados de muerte o que se los iban a llevar a las pandillas. Y además migran cuidando, entonces están con el bebé, están con los hijos, y cuando les hacen la entrevista a toda la familia, pues muchas veces no se entrevista a las mujeres. Si hay un hombre, se entrevista al varón de la familia. Y cuando vienen solas, tienen menos posibilidades de probar el miedo fundado. Entonces también hay un tema fuertísimo de discriminación y de desigualdad de género en todos los procedimientos de la condición de refugiado. Y yo creo que con esto yo terminaría, esto ya lo había explicado, ¿no? Que las personas serían beneficiarias de asistencia más que de sujetos de derecho. Y con esto creo que cerraría, querida Rosalba, para poder pasar a las preguntas y también tus propios comentarios seguramente que tienes al respecto. Muchas gracias, Aletia. Sí, quisiera que regresáramos al mapa, ¿se puede? Al de los Sí, por triángulos. supuesto. Porque Sí. me gustaría que hicieras énfasis y nos ayudaras a entender, y para la gente que no tiene acercamiento a estos temas, que a través de volver a revisar ese mapa, nos ayudes a entender. Las estaciones migratorias, que son los triangulitos azules, son una de las instituciones
del Estado que recibe a estas personas en tránsito, ¿no? Y estamos hablando entonces de dos instituciones, la Comar, que recuérdanos qué significan esas La siglas, Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. y por otro lado el Instituto Nacional de Migración, ¿no? Sí. Que son las dos instancias oficiales responsables de atender todo lo que nos acabas de exponer y que en sí, por todo lo que nos explicaste, ya podríamos estar hablando de una crisis, ¿no? De atención a los refugiados, a las personas que buscan refugio. Y me pareció muy importante ver el mapa porque, en efecto, como tú lo comentaste, hay más lugares de apoyo de asociaciones civiles, de organizaciones no gubernamentales, que incluso lugares de estos dos institutos para atender a las personas que llegan, ¿no? Las estancias provisionales también son sitios oficiales. Sí, que ahí creo que me faltó explicar la diferencia. Tanto los triangulitos como los cuadrados son estaciones migratorias operadas por el Instituto Nacional de Migración. Son centros de privación de la libertad, tanto los azules como los verdes. La diferencia es la temporalidad. Los verdes están hechos para estancias entre 48 y 76 horas. Ajá. A diferencia de las estaciones migratorias que se pueden prolongar hasta 60, por ley, hasta 60 días hábiles. Sigamos, todos los que son los cuadritos verdes son espacios temporales de detención que eventualmente las personas son trasladadas a las estaciones que tienen más capacidad, ¿no? A las estaciones que son como concentradoras, que en este caso sería la estación, por ejemplo, la siglo XXI en Tapachula tiene capacidad para 960 personas, la de Acayucan en Veracruz, en Tuxtla también hay una muy grande y en Ciudad de México, son las 4 más grandes. Y en cambio los otros son todos los cuadritos chiquitos, pues son muy pequeños, ¿no? La Comar no está en este mapa. La Comar recientemente empezó a tener mucho más presencia. O sea, durante mucho tiempo, tal vez hasta hace 2 años, solamente tenía oficinas grandes en Ciudad de México y en Chiapas. Y lo que ha ido haciendo la Comar es que ha empezado a tener presencia en oficinas del Instituto Nacional de Migración en muchas ciudades y actualmente ya ha abierto oficinas, ya ha abierto oficinas en Tenosique, en Tuxtla, han abierto también en Tijuana, por ejemplo, seguramente en Juárez también. Es decir, ya están teniendo mucho más presencia en todo el país, en Veracruz también, ¿no? Pero es algo que, digamos, no hay manera de comparar. La Comar no tiene alojamiento. La Comar lo que hace es un trámite administrativo, las recibe a las personas, les llena sus expedientes, les da posibilidad de tener una cita para llevar a cabo una entrevista y determinar si son o no sujetas de protección complementaria o de asilo. Precisamente nos llegó esta pregunta de por qué en el mapa no estaba lo de Comar, que son de esas pocas oficinas, y lo que nos comentas también es muy significativo, y creo que hasta en tono de alarma, en el sentido de que tiene pocos años que la Comar se ha preocupado por establecer estos sitios de atención para dar orientación de cómo hacer los trámites, ¿no? Pareciera ser que todo lo que nos has comentado nos lleva a una situación de recepción de estas personas en tránsito de entrada, como lo habías dicho, con una actitud xenófoba y por otro lado criminalizante. Entonces, eso de entrada son dos barreras que impiden que el trato a estas personas en tránsito sea con reconocimiento previo, como bien dices, de que son sujetos de derecho, no solo quizá del derecho a solicitar la condición de refugiado o el asilo, sino simplemente que sean tratados como personas y se les respeten sus derechos, ¿no? Eso creo que es fundamental para los enfoques que tú nos comentas de cómo son tratadas estas personas. Y por otro lado, pues sin duda, una de las preguntas que teníamos en esta charla era cuáles son los retos que tiene el gobierno mexicano para buscar el respeto o garantizar el respeto de los derechos de estas personas. Y a lo largo de la charla nos has expuesto, y yo me quedo con una sensación de pues, de alerta y sobre todo de que estamos hablando de una crisis, sin duda, ¿no? Por donde lo veas. Y también, por ejemplo, no era este el tema, pero tenemos refugiados de todos los continentes, ¿no? Con necesidades específicas a nivel
cultural. Por ejemplo, escuchaba hace unos días de albergues, de organizaciones de la sociedad civil o grupos privados que se organizaban para establecer albergues en donde podían atender a musulmanes en el norte del país, ¿no? Esas necesidades tan específicas de estas personas o de estos grupos llegan con una cultura totalmente distinta y que están ahí varados, ¿no? Esperando resoluciones que tampoco, sin duda, pueden ser atendidas por el gobierno mexicano, y es también esta parte grave de la situación de estas personas en México. Claro, ahí yo creo que es súper importante entenderlo siempre como que en paralelo o en relación también a la política migratoria y a la política, al sistema de asilo en Estados Unidos. México desde hace muchos años recibe flujos de una gran diversidad de países. Lo que pasa es que a veces ni nos lo imaginamos, pero digamos en los últimos 5 años tenemos, bueno, el Instituto Nacional de Migración registró más de 35 distintos países de África como países de origen de las personas que llegan a México. Normalmente estas poblaciones transitaban por México hacia Estados Unidos. México no tiene acuerdos de deportación con esos países. Entonces, había formas en las que el instituto permitía ese tránsito con un oficio que se llama oficio de salida. Y con eso las personas podían continuar. En esta administración se ha complicado este oficio de salida y si, en el mejor de los casos que se los den, les exigen que salgan por la frontera más inmediata, en este caso la frontera sur. En el 2019, en una de las visitas a Tapachula, me encontré con una crisis tremenda de mujeres africanas embarazadas, muchas con embarazo de alto riesgo y que estaban viviendo en la calle afuera de la estación migratoria, solicitando, ¿no?, al Instituto Nacional de Migración que les diera un permiso para continuar. Estuvieron en ese campamento pues unos 3 o 4 meses hasta que el gobierno decidió disolver el campamento de manera muy arbitraria. Nunca hubo ningún tipo de servicio médico, no hubo ningún tipo de, lo único que se les puso fue un tinaco, ningún tipo de apoyo sanitario. Entonces, se vuelven situaciones muy complejas. Y ahorita voy a hacer un paréntesis, perdón que me estoy desviando, pero es que sí es importante y voy a intentar recuperar las 3 preguntas. Hace 2 meses estuve en Polonia, fui a dar un curso a Polonia y pues está ahí toda la crisis de las personas refugiadas de Ucrania. Y no vamos a hablar de eso porque es como para que tengamos otra plática sobre el tema, el modelo de asistencia de Polonia hacia los ucranianos, no hacia otras poblaciones, pero hacia los ucranianos. Lo que tenían era baños en todos los lugares públicos donde montan las carpas, montan los comedores y ponen baños. Ponen baños y ponen acceso también a que haya alimentos limpios. Algo tan sencillo como poner baños de estos Sanirren, baños móviles, cambiaría la forma en que se recibe a las poblaciones. Pero si tú pones, más bien obligas a la gente a pernoctar, y esto está pasando con los centroamericanos, pero mucho también con los africanos, y no pones baños, no pones tinacos, no pones acceso a agua limpia, las personas tienen que defecar, tienen que comer y todo lo hacen en el mismo espacio. Entonces ahí generas una repulsión y un rechazo brutal por parte de las lobby o las comunidades de receptoras, ¿no? O muchas veces se le avienta toda la responsabilidad a los municipios que no tienen recursos para eso. Sí me parece como muy grave, ¿no?, pensar en que los retos son muchos. En cuanto a las personas que vienen de otras latitudes, o sea, se necesitan crear mecanismos ya sea de tránsito, de protección ad hoc. No todo el mundo va a acabar siendo o quiere ser refugiado en México, para nada. Hay muchos mecanismos que ya están en la ley, o sea, no tenemos que crearlos. Hay mecanismos de protección complementaria que permitirían que las personas tuvieran un tránsito más digno o que tuvieran una espera más digna de su procedimiento en Estados Unidos, por ejemplo. Pero tú no puedes regresar a una familia que viene de Ghana y que ha estado 8 años migrando, porque cuando yo les preguntamos de qué país vienes, bueno, es hasta ilusa la pregunta. Nos dicen, yo llevo 10 años migrando, he estado en 7 países o 10 países al menos, ¿no? Los haitianos venían de Chile, venían de Brasil, venían de Argentina y llegan a México porque no han encontrado en ninguno de esos países una protección robusta o están familias mixtas, el papá es refugiado y la mamá y los hijos no, los hijos ya son nacidos en Chile, por ejemplo, y van siendo expulsados. O sea, hay un tema regional de la precariedad de los sistemas de protección internacional en toda la región latinoamericana y siempre Estados Unidos
está en ese imaginario de ser el país que los va a recibir, pero Estados Unidos cada vez ha ido cerrando más sus cuotas de refugiado, su sistema de asilo ha sido desmoronado y esto no es algo de Trump, desde antes de todo esto empezó, Clinton empieza a militarizar las fronteras, Bush empieza a generar todo una infraestructura de deportación a lo largo de todo el país y a reducir las posibilidades del sistema de asilo. Obama, uno de los presidentes más tremendos en cuanto a deportaciones, y Trump llega a ser como que el más público y el discurso tremendo y la cara de la perversidad, pero el sistema de asilo en Estados Unidos se ha ido adelgazando y adelgazando y adelgazando. Entonces, México tendría que tener formas más creativas de poder echar a andar los mecanismos que ya existen, pero tiene una situación muy, muy fuerte en cuanto a cómo negociar su política migratoria. Y por un lado, insisto, tienes a una Comar con muy poco presupuesto, con muy poca infraestructura, con muy poca capacidad de acción, frente a un Instituto Nacional de Migración que se come a la Comar 10 veces en presupuesto, todo, digo, no sé si 10 veces, pero es importante la diferencia. Los retos serían, tenemos que apegarnos a la ley, en el sentido de ya existen los mecanismos, sí definir caso por caso, aplicar perspectiva de género. Eso está estipulado en la legislación. Apliquemos la perspectiva de género. ¿Por qué las mujeres tienen que estar solicitando asilo en detención? ¿Por qué tienen menos posibilidades de probar su caso? ¿Y qué se va a hacer para ayudarlas? ¿Qué se va a hacer con personas que vienen de países donde no hay acuerdos de deportación y son personas que necesitan protección internacional, pero que no desean estar en México? Bueno, pues se necesita ver cómo se les puede apoyar a tener un tránsito digno y seguro, ¿no? Personas que sí desean y que necesitan la protección internacional, que México se volvió un país obligado de destino, no estaba en el imaginario y se convierte. México se podría beneficiar tanto de darle espacios a estas poblaciones. El número más tremendo, 130,000 solicitudes. ¡Wow! En un país de 120 millones, que haya 130,000 personas que solicitan refugio, por supuesto que México las tiene que integrar, pero está mucho el discurso de, pero ¿por qué si para los propios mexicanos no hay servicio de salud? ¿Por qué va a haber para ellos? No es que es una cosa u otra, tendría que haber parejo, porque la ley y el Estado mexicano está obligado a garantizar estos servicios. Y no vamos a regresar a estos discursos xenófobos, súper racistas que hemos vivido los mexicanos en Estados Unidos, de que les venimos a quitar sus servicios de salud, y se ha demostrado clarísimo el beneficio y la aportación que ha tenido la migración de mexicanos en Estados Unidos. Estas personas que están en México aportan en su diversidad cultural, en la diversidad gastronómica. Hay casos interesantes como los haitianos en Tijuana que se han logrado integrar. Entonces yo creo que nos beneficiaríamos muchísimo de ampliar las formas de otorgar protección y de garantizar los derechos de estos grupos. Gracias, Aletia. Tenemos una pregunta, un comentario. Gracias a los que están participando en el Facebook. Esta es de Luis Acevedo Prieto y nos dice: creo que parte del problema es que la Comar tuvo un carácter muy político de cara a la inestabilidad política de los 80s en Latinoamérica. Nunca se diseñó para flujos de estas dimensiones. Claro, ese es un excelente comentario. O sea, la Comar se crea en los 80s y muy particularmente para atender a los grupos, ¿no?, de personas que llegan de refugiadas, ¿no?, de Centroamérica, y nunca se pensó jamás que iba a tener que tener esta función tan sustantiva. Y aquí, insisto, no es una mala planeación, o sea, esto es un antecedente, pero tiene que ver con que desde el 2018 todo se deriva a la Comar, porque es el único mecanismo de regulación migratoria. ¿Por qué a fuerza la gente tiene que pasar por la Comar? ¿Y por qué no se facilitan las tarjetas de visitante por razones humanitarias, que es un mecanismo que otorga el Instituto Nacional de Migración? Entonces, creo que el problema es sobresaturar a la institución que menos tiene y que más intentan hacerlo. Los funcionarios de la Comar es gente súper comprometida, eso no lo ponemos en duda, pero no tienen las capacidades de lograrlo. Y entonces ahí es por qué la política migratoria le apuesta todo a la militarización, a la criminalización, mayor tecnología, más centros de detención, y quien quiera asilo, pues váyase ahí a la Comar a formar, a ver cuántos meses tiene que esperar, ¿no? Claro. Entonces, es una cuestión también de pues cómo coexiste el control migratorio frente a la precariedad de los mecanismos de protección. Sí. Tenemos otra, gracias, Ale. Tenemos otra pregunta de Carlos Zavala. ¿Cómo afecta o favorece económicamente a un país que las personas migren?
Lo que pasa es que, insisto, tenemos que diferenciar la migración económica de la migración forzada. Con la migración económica, desde hace muchas décadas, las remesas siempre se han estado siempre con el petróleo, ¿no? Siendo el primer ingreso más importante para el país. México es un país que se ha sostenido gracias a las remesas. Entonces sabemos los beneficios que implica económicamente que las personas migren. Y también esas personas sostienen la economía de los otros países, porque aquí sí eso de que es el típico discurso que en Estados Unidos, no, es que todos se van, nosotros los empleamos y se llevan todo en las remesas, no, porque también consumen y pagan impuestos y viven y aceptan empleos sumamente precarios. Lamentablemente México empieza a replicar esto. Y si vamos a Chiapas, las empleadas domésticas son mujeres de Guatemala y que les pagan 50 pesos el día. ¿Por qué? Porque las mujeres mexicanas saben que es eso, se mueren de hambre y que a fuerza van a aceptar. Entonces, las peores prácticas, las peores formas de explotación que nosotros como mexicanos hemos vivido, las estamos replicando. Pero también sabemos que hay muchos beneficios por lo que pregunta el compañero. Entonces, yo creo que tendríamos que pensar en las personas refugiadas más que como una carga, como una oportunidad. No he conocido una sola persona que no diga yo lo que quiero es trabajar y por eso funciona también el programa de emergencia social, porque por 120 pesos al día las personas trabajan 8 horas y lo hacen además, trabajan para el municipio con una intención de que se note el trabajo para que los acepten. Entonces, embellecen los parques, limpian los espacios públicos, limpian las aceras, todo para que haya un proceso también de reconocer que las economías se mueven. La economía de Tapachula se mueve gracias a las personas migrantes, aunque haya un clima muy xenófobo en Tapachula. La verdad es que tú ves la economía de esa ciudad y es una economía migrante en todos los sentidos. Entonces yo creo que hay muchos más beneficios que obstáculos de integrarlos en todos los sentidos, con una integración amplia, robusta, en la economía, en la educación, en el empleo, en toda la perspectiva cultural que ellos pueden traer. Pero, pues, insisto, aquí hay un tema de racismo, porque son centroamericanos, porque son pobres, porque son morenos, y creo que tenemos nosotros que hacer una mirada hacia adentro y ver cómo estamos replicando lo peor de nuestra historia como país migrante hacia las personas que están llegando. Y que a diferencia de las razones por las cuales nuestros abuelos, nuestros primos, nuestros colegas, compañeros, amigos, porque todo lo mexicano, yo en cada clase que doy digo, levanten la mano quien tiene un pariente, un amigo en Estados Unidos. No hay uno que no lo tengamos. Nuestros compañeros migraron por una cuestión de pobreza o una cuestión de buscar una mejor vida. Aquí los compañeros que llegan no es por eso, es porque llegan porque están buscando salvar su vida, ¿no? Entonces sí creo que necesitamos una mirada mucho más humana, mucho más empática y mucho más solidaria. Gracias. Creo que vamos a cerrar con estas preguntas, Aletia, a propósito de la ley y cómo existen las leyes. El problema es cómo establecer los mecanismos y las estructuras para que se cumplan. Nos dicen que sobre la sentencia de la Corte reciente de las actividades de control y verificación fuera de los puntos de tránsito internacional y que fueron declaradas anticonstitucionales. Y preguntan si eso incidiría en el presupuesto mismo que tiene el Instituto Nacional de Migración, eh, y si hay alguna iniciativa de la sociedad civil en ese sentido. Y también sobre los amparos, que si puede haber amparos contra las detenciones de Okay. estas ¿Son personas. las últimas dos preguntas? Sí. Perfecto, ok. Ok, bueno, a ver, sí, muy buenas preguntas. A ver, he estado cercana al proceso de la resolución de la Corte sobre la inconstitucionalidad de revisiones migratorias. Dos cosas que voy a decir. Una es importantísimo, histórico, porque las revisiones migratorias no solamente afectan a las personas migrantes, este caso son personas indígenas de Chiapas, jornaleras agrícolas, que viajaban hacia el norte para migrar, para trabajar como jornaleros, los detiene migración, no hablan español y el instituto determina que son extranjeros, hay una menor de edad, los llevan a una estación migratoria, los detienen, torturan a uno de ellos y después, ¿no? Ya a través de una organización de la sociedad civil, ya se dan cuenta que sí son mexicanos y los ponen en libertad. 7 años de caso, porque decía, pero pues si ya, no, ya salieron de detención, ¿para qué vamos a continuar
el proceso. Esto solo para decir que afecta muchísimo la revisión migratoria porque son prácticas de perfilamiento raciales. Y personas indígenas, personas afromexicanas, personas que no hablan español son sumamente vulnerables. Hemos tenido casos de personas indígenas que han sido deportadas a Guatemala, personas mexicanas. Entonces, lo de la Corte es fundamental, pero habrá que ver qué sigue. Se tiene ahora que generar todo un procedimiento para que la inconstitucionalidad se refleje en la ley de migración y que ya sea el Congreso o que sea la propia Corte que pueda determinar que esto no aplica a este solo caso, sino justamente se tiene que hacer inconstitucional hacia todas las personas que transitan por revisiones en rutas de carreteras. No, esto no quiere decir que es inconstitucional las revisiones migratorias en puntos fronterizos, es solo en carreteras. ¿Cómo va a afectar el presupuesto? Bueno, pues se seguirán haciendo los controles donde se tienen que hacer. No tiene por qué estar la Guardia Nacional ni el Instituto Nacional de Migración parando todos los autobuses. Yo no sé quiénes me están escuchando, porque a mí ya me pasó y seguro ustedes también, quienes viajan en autobús en este país, pues la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, tiro por viaje, detienen el autobús y de cómo te ven te definen, porque no hay criterios. Si tú ves el protocolo de revisiones migratorias, no hay un solo criterio para que el agente de migración decida qué define o no que haga una revisión. Ahí dice, es el criterio del propio agente que de acuerdo a su experiencia podrá hacer preguntas que todo mexicano deba responder. Y yo no puedo pensar en una pregunta que todas las personas mexicanas podamos responder. No podríamos ni responder el nombre de nuestro presidente, o sea, somos un país ultradiverso, ¿no? Cultural y lingüísticamente. Entonces, es importantísimo y qué bueno que preguntaron lo de las revisiones, pero no sé cómo va a afectar en tema de presupuesto por la pregunta que hicieron, lo que es porque el presupuesto siempre no serán las revisiones en carretera, pero el hecho que esté la Guardia Nacional en otros puntos, pues también va generando otro tipo de criminalización. Insisto, habrá que esperar a que esto tome efecto, esta sentencia. Y la otra pregunta sobre los amparos es muy delicado, ¿no? Porque sí, claro que sí, hay muchísimos amparos en materia de no detención, pero el problema es el artículo 111 de la Ley de Migración, que obliga a que cuando una persona interpone un recurso administrativo judicial, tiene que permanecer en detenciones indefinidas. Y esto es completamente en contra de todo el principio internacional de detenciones de detención. Entonces, si las personas se amparan, a veces con abogados charlatanes que además los extorsionan y nadie les dice que van a tener que estar en detenciones indefinidas. Y claro, cuando hay el trabajo tan fundamental, y con esto cierro, de las organizaciones de la sociedad civil, que son quienes proveen asistencia psicojurídica en las estaciones migratorias, son muy pocas las que tienen permiso para entrar, casi siempre tienen que estar batallando para lograr tener los permisos, y cuando ya tiene una persona el respaldo de una de estas organizaciones, ya puede comenzar, puede ampararse y puede tener o puede buscar comenzar su solicitud de refugiado con alternativas a la detención. Pero el problema del amparo es que se tiene que aceptar la detención indefinida y eso es un serio problema. Claro. Y creo que con esto ya terminaríamos, me parece. Sí, tenemos una última pregunta, pero creo que ya lo hemos abordado incluso a lo largo de toda la charla. Luis Felipe Ramos pregunta, ¿cuál es la política que lleva a cabo el actual gobierno? Pues la política se ve a través de las acciones de estos institutos y de estos agentes encargados de atender a estos migrantes, ¿no? Porque nos comenta, debido a que no se cuenta con un programa especial de migración en este sexenio. Pues sí está un programa, ahí está publicado y el programa está bonito y tiene perspectiva de géneros. No, sí, o sea, el programa está, Sí. ¿no? Pero el problema es que en la realidad la política migratoria es la detención, la criminalización y la deportación, ¿no? Y hoy me parece súper grave que con el tema del tráiler, que el presidente sale a decir que se necesita mayor refuerzo, mayor control, un enfoque más punitivo, porque lo que pasa es que hay traficantes que son los que están aprovechándose y, a ver, los trailers, y así tuvimos el caso del autobús que con migrantes que murieron también en el accidente en Chiapas a finales del año pasado, es decir, lo estamos viendo una y otra vez y esos son ahora sí que casos emblemáticos, pero sucede todos los días, ¿no? Desapariciones forzadas, secuestros.
todas las vejaciones a los derechos humanos de las personas migrantes es por este ciclo vicioso que existe entre la criminalización, los altos controles que hacen que las personas vayan a migrar en mayor clandestinidad y con mayores riesgos. La migración no va a detenerse. ¿Por qué? Porque las personas están huyendo o sea, pongámonos en los zapatos de estas personas. O sea, si no tienes cómo sobrevivir, pues vas a salir a buscar una esperanza. Mientras hay esperanza, las gentes siempre van a migrar. Y si tú tienes controles fronterizos, todo está militarizado, pues van a migrar con el crimen organizado, migrarán con los traficantes, entrarán a estas cajas de trailers, entrarán a trenes y ponen su vida en riesgo todos los días. Entonces, la respuesta no puede ser mayor punitivismo, mayor controles. Eso no va a ayudar a la situación. Necesitaremos más bien ampliar formas de regular los tránsitos. No estamos diciendo fronteras abiertas y que no haya controles. Tiene que haber controles fronterizos, obviamente. Todo estado tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras, pero también tenemos que generar mecanismos para permitir que migren las personas de manera digna, ¿no? Es una verdadera tragedia lo que sucedió. Además hay adolescentes y bueno, o sea, el caso de la precariedad también en la que migran los pequeños y las pequeñas es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, creo que es Sí, un tema que no se agota así y yo es. encantada, Rosalba, de que podamos volver a estar aquí para conversar sobre estos temas. Sí, muchas gracias. Pues hemos puesto sobre la mesa, has puesto sobre la mesa muchísimos de estos temas que podríamos abordar de manera individual, porque desafortunadamente, como dices, no se agota y vemos cada día ejemplos de esta crisis, ¿no? En cuanto a los derechos humanos de estas personas. Pues Aletia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a los que participaron con sus preguntas y comentarios a lo largo de la transmisión. Y pues no me queda más que recordarles que tenemos estas charlas cada mes en el museo, el último martes de mes, y los invito para que el martes 26 de julio nos acompañen. Va a ser la charla dedicada a los 150 años de la muerte de Benito Juárez. Y nuestra charla va a ser precisamente Benito Juárez y la Constitución de 1857, entre guerras y facultades. Y vamos a tener como invitado al maestro Hugo Concha Cantú, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Los esperamos. Y pues, Aletia, muchas gracias. Seguiremos en contacto y sin duda te invitaremos para seguir hablando de esto y ojalá podamos hablar de que ha habido pasos importantes para tener mejores condiciones para recibir a estas personas migrantes. Gracias. Muchísimas gracias, Rosalba. Y no se pierdan más, yo sí hago anuncio de mi colega Hugo Concha porque es un gran ponente, entonces seguro que su charla será excelente. Así Así que es. aquí seguimos en contacto, Rosalba. Gracias a ti, a Ezequiel y a todo el equipo. Muchas gracias, que tengan buena noche.